Darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él vive, Él reina, Él es Dios por sobre todas las cosas. Y es un verdadero honor, es un verdadero privilegio predicar la palabra de Dios, conocer la sana doctrina a través de su Santo Espíritu y aún más también tan hermoso estar en esta iglesia tan preciosa que hoy tiene los primeros 11 años de vida. De muchos, ¿no se gozan? ¿Verdad? Que de muchos más, de muchos más, de muchos más. No, un aplauso así, machín, ¿qué es eso? Bien, de la misma manera, continuamos dándole la bienvenida a las redes sociales en este 11º aniversario en Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Nos gozamos, nos deleitamos, le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y hoy, si usted es tan amable y si es tan gentil, sígame con la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Santiago, la carta de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo es como se llama, y la tradición católica romana, como le puso San Jacobo, la traducción al lenguaje actual es Santiago. Por eso se llama ese libro así, Santiago. Pero quien lo escribió fue el medio hermano de Jesús, Jacobo. Y lo escribe, fíjese usted, lo escribe a una iglesia, pues en su mayoría judíos, y lo hace para confrontar en el estilo de vida, porque al principio de los primeros versículos encontramos en su carta la frase en el versículo 2, hermanos míos. Entonces es una carta dirigida a cristianos en estancia, en sus primeros lectores, a los judíos cristianos, a los que se convirtieron a Cristo. Y era tan fácil poder decir, bueno, ya no tenemos que hacer ritos ceremoniales, ya no tenemos que hacer aquello, ya no tenemos que hacer lo otro, ya somos salvos. Entonces el Espíritu Santo lleva a Jacobo a confrontar a la iglesia, a ver si verdaderamente son cristianos. Analízate. Es por eso que en alguna de las porciones de esta carta él pregunta, muéstrame tu fe con tus obras, no que vayan ligadas para una salvación, sino para la evidencia de una genuina salvación. Pero en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, Santiago hace reflexionar a sus lectores en el sentido de la vida. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado ¿qué es la vida? Y en Santiago capítulo 4 versículo 13, la Biblia dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en tu palabra que es verdad. Creemos que el Espíritu Santo, el Santo Espíritu tuyo, de Dios, precioso, hermoso, ha inspirado esta palabra para edificarnos, transformarnos, iluminarnos, cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza. Y creemos que esa esperanza no avergüenza, porque es Cristo Jesús. Hoy creemos que al salir de este lugar, aún más nuestro corazón será movido para vivir en santidad toda nuestra vida. Que cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Estamos seguros también que tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y también oramos para que tu Santo Espíritu convenza a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón y ahora tengan el regalo de la vida eterna.
Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Las Escrituras dan muchas características de un cristiano verdadero, como el amor de Dios, el arrepentimiento de pecado, la humildad, la devoción a la gloria de Dios, el amor al prójimo, el amor a los demás, la separación completamente del mundo, el crecimiento y la obediencia. Pero nada resume con mayor claridad que el carácter de un creyente genuino, que es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Al llegar a Cristo, no es únicamente ser un número más de los salvos, o otro nombre nuevo que Dios nos dará a conocer en su presencia, como lo menciona en Apocalipsis, de que ya tenemos la garantía de la vida eterna y esa piedrecita. No, es aún más. En el momento que usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, no solamente nuestros pecados, nuestros delitos, como menciona Efesios, en los cuales estábamos muertos, nos ha sacado Dios. Nos lleva de la muerte eterna a la vida eterna, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Sino que aún más ya nos convertimos, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, nos convertimos en la morada del Espíritu de Dios. Sin Cristo nosotros buscábamos en los placeres que el mundo ofrece, llámense el alcohol, drogas, pornografía, inmoralidad, pecado, el propósito de nuestra vida. Buscábamos nosotros alcanzar un sueño, no importara lo que costara, y con ello creíamos que teníamos una vida exitosa, haciendo un lado a Dios. Pero conocer la voluntad de Dios es uno de los regalos preciosos que Dios nos ha dado. El Salmo 40, versículo 8, que yo le suplico que abra su Biblia en ese lugar, dice de la siguiente manera lo que David escribió en relación a la voluntad de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agrandado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es impresionante. Lo voy a leer de nueva cuenta si usted no alcanzó a buscarlo en la palabra de Dios en su Biblia. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agrandado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué maravilloso es ahora, como cristianos, como seres humanos, no solamente descubrir, ver con ojos espirituales qué es la voluntad de Dios, qué es la vida. No es nacer, crecer, reproducirse, morir y después se acabó. No es así. En el Salmo 143, versículo 10, ve más adelante si eres tan amable. También David añadió algo en relación a la voluntad de Dios. Te digo, ¿qué es la vida? Cualquier gnóstico, parapsicólogo te dará una perspectiva desde sus ojos. Un psiquiatra te dará la perspectiva de lo que él piensa, pero no hay mayor descripción de lo que es la vida que la propia Biblia y el autor y consumador de ella, que es nuestro Padre Celestial. Dice este Salmo 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esto es maravilloso. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ya el cristiano, la persona nacida de nuevo, no andará buscando los placeres que el mundo ofrece, porque para él son cosa vacía. Bien escribiera Salomón en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, el propósito de la vida, cómo lo busca el ser humano sin Dios. Muchas personas intentan buscar el propósito de la vida en los placeres, en tantas cosas vacías. Salomón describe cómo a la risa le dije enloqueces, a los placeres les dije son míos, a mi ojo no le negué nada. A las riquezas, dice Salomón, engrandecí grandes graneros, y además tuve hijos de hijos de los hijos de los hijos de esclavos. Pero a todo eso y a más de eso es vanidad.
Es decir, es hueco, es vacío, no tiene propósito. Todo eso es sabiduría debajo del sol. Cuando Salomón dice en relación a vaciedad de vaciedades o vanidad de vanidades, es que no produce nada. Y cuando dice que la sabiduría es debajo del sol, es que es la sabiduría humana. Y cuando dice que la sabiduría está arriba del sol, es la sabiduría de Dios. Bien, el mejor ejemplo de alguien que sí cumplió la voluntad de Dios fue el Señor Jesucristo. Quiero leerle tan solo, nada más présteme usted atención para que no descuide lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6 versículo 38, cómo definió Jesucristo la voluntad de Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para Santiago, el hermano de Jesucristo, el hacer la voluntad de Dios es otra prueba de la genuina fe salvadora. Los verdaderos cristianos se caracterizan por hacer de corazón la voluntad de Dios. Por otra parte, un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, es una segura señal de la presencia de orgullo. Bajo el desagradable pecado también hay conflictos, hay rasgos de mundanalidad, murmuración, chismes, todos ellos que en un cristiano denotan inmadurez. Hacer caso omiso de la voluntad de Dios es equivalente a decir: yo soy el gobernante de mi vida, yo a nadie le doy cuenta. Y tal actitud orgullosa es contraria a la fe salvadora. Jacobo, Santiago, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina gracia salvadora. Ahora sí, santos hermanos en la fe, analicemos en este tiempo que el Señor nos permite qué es la vida de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera Jacobo en estos dos versículos, primeros dos. Veamos entonces Santiago capítulo 4, versículo 13, y usted sígame en su Biblia, ya que hay frases muy interesantes que nosotros vamos a ver, por lo menos en este versículo 13. Y veremos en el versículo 13 esas interrogantes impresionantes que cualquier ser humano, sin querer queriendo, como dijera el Chapulín Colorado, ¿verdad?, lo hace, pero que son muy interesantes. Dice el versículo 13: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacerle caso con actitud, una actitud presuntuosa. Es decir, viviendo como si Dios no existiera o fuera indiferente al comportamiento de los hombres y un exceso generoso de ellos. Santiago se dirige a ellos. La primera frase que nosotros encontramos: vamos ahora. Si mantienen el versículo, si son tan amables, la primera frase que nosotros vemos es: vamos ahora. ¿Qué está diciendo Santiago? Esta frase, vamos ahora, aparece única vez en el Nuevo Testamento, tan solo en esta carta, llamando la atención e indicando una condena, ¿verdad?, a la conducta que expresaban los judíos de ese entonces. Vamos ahora como diciendo: oye, ¿qué te pasa? Espérate. Y la siguiente frase es la que se escribe: los que decís. Se traduce del griego al lenguaje actual español como tal, los que dicen, y se refiere a personas que habitualmente hacen caso omiso a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo: pónganme atención, a ver ustedes, los que están hablando, que hoy y mañana, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Pregunta: ¿tiene algo de malo que nosotros podamos organizarnos para los próximos días? No.
¿Tiene algo de malo que usted y yo programemos algún evento para alguna circunstancia en nuestra agenda? ¿Tiene algo de malo? No. Resulta que los judíos, a quienes se refiere en estancia a los primeros lectores, después a la Iglesia Universal Cristiana, no estaban tomando en cuenta a Dios. Entonces la mayoría de ellos hacían su agenda en base a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces ellos escogieron su propio tiempo. De ahí se deriva la frase hoy y mañana. Escogieron su propio lugar para hacer sus negocios. De ahí se escribe la frase tal ciudad. Escogieron su propia duración diciendo el tiempo que ellos habían establecido y no el que Dios había dicho. Es un año. Muchos judíos esparcidos por el mundo antiguo eran comerciantes, unos comerciantes de éxito. Buscaban grandes centros de comercio para hacer sus negocios. Vuelvo a decirlo, ¿había algo de malo en ello? No. Una planificación sabia y la búsqueda de las mejores estrategias en los negocios no son, por supuesto, cosas malas. El problema radica en que ellos no buscaban a Dios. Y cantidad impresionante de gente que hasta la fecha hacen sus cosas conforme a su voluntad y no toman en cuenta a Dios. Y Dios no estaba formando parte de su agenda. Eso es lo triste. Escogieron hacer su meta. ¿Cuál era su meta? La última frase del versículo 13 nos lo dice: traficaremos y ganaremos. Ganar dinero, lana, marmaja, platica. Era lo que querían. ¿Es malo? Vuelvo a decirte, no. Siempre que esté en primer lugar Dios. Y en la agenda de ellos no estaba Dios. Vuelvo a decirlo. Santiago no estaba atacando su intención de obtener ganancias, sino la exclusión de Dios. Planificaban como si no estuviera Dios, como si fueran ellos omniscientes, como si fueran ellos omnipotentes y como si fueran invulnerables. ¡Qué tristeza! Jesús ilustra la insensatez de dejar fuera a Dios, fuera de nuestros planes. Si eres tan amable, ve al Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. ¿La tienes? Lucas capítulo 12, Lucas 12, desde el verso 16. Lucas capítulo 12. ¿Ya la tenemos todos? Dice la palabra de Dios desde el verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: tonto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Regrésate a Santiago en el capítulo 4. ¿Qué nos está diciendo? Que hay tanto afán, como dijera Salomón en Eclesiastés, tanto afán que creen en su corazón que el propósito de su vida es amasar dinero, conquistar muchachas, tener bienes materiales. Para ello creen ellos que ese es el propósito de su vida.
A más de todo esto, dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, que el propósito de la vida de un ser humano es conocer a su Creador. Dice Santiago capítulo 4 versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, después que viene la exhortación, porque pregunta, ¿qué es vuestra vida? Respuesta, esto es lo que dice la Biblia que es la vida. Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, ¿y qué? Y luego se desvanece. La primera frase que nosotros encontramos acá en este versículo apunta diciendo, no sabéis lo que será mañana. Esta frase que la vida nos está diciendo el Espíritu Santo, la vida no es simple. Es una compleja matriz de fuerzas, sucesos, personas, eventualidades, circunstancias sobre las cuales tenemos muy poco o ningún control. No sabes lo que va a venir mañana. Aún el que lee, que no es cristiano, aún el que lee horóscopos, signos del zodiaco, brujería, hechicería, el diablo adivina. No es 100% veraz, es mentiroso. Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana. Aún en tu agenda estás tú meditando, mañana voy a hacer esto, aquí es lo otro, si Dios quiere, voy a hacer aquello, voy a hacer aquella otra cosa. Nadie sabe al 100% lo que va a ocurrir mañana. No sabes si al subirte a la buseta, al autobús, al camión, al bus, al coche, no sabes lo que va a ocurrir. No sabes con quién te vas a subir, no sabes en dónde vas a trasladarte entre los camiones, no lo sabes. Y es tan interesante ver que cuando nosotros dejamos en manos de Dios como cristianos y que vemos lo que Él tiene control de todo, esto es maravilloso, de veras, vale la pena meditarlo. Que cuando nosotros estamos meditando la palabra de Dios, en que la Biblia dice que Dios tiene el control del cielo, la tierra y todas las cosas, que los planetas están puestos, aún están bajo el control del Señor Jesucristo. Léete Colosenses capítulo 1, donde dice que por Él y para Él fueron creadas las cosas, por Jesucristo. Es decir, Jesucristo es creador, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si el cielo, la tierra y todas las cosas aún permanecen en su lugar, es bajo la soberanía y el poder del Señor Jesucristo, del Padre Celestial. Nos damos cuenta que nada se mueve sin su permiso. Entonces nosotros como seres humanos, como humanos, aún mayor como cristianos, dependemos de Dios. Y la oración, la comunión con el Señor Jesucristo es lo que nos da esa fortaleza, lo que nos da esa seguridad, porque el día de mañana no sabes qué va a ocurrir. Así que cada día que tengas, sea para la gloria de Dios. Pregunta, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? ¿Te has sentado a reflexionar y meditar cuáles son tus logros según tú? ¿Cuáles son tus éxitos? Muy bien, tienes 23 años, estás buscando el galán de galanes. Tienes 30 años, estás buscando la galana de galanas, ¿verdad? O estás buscando ¿cuál es el propósito de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Tienes claro qué es la vida? ¿Tienes claro por qué estás en este planeta? Te vuelvo a decir, no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay vida después de esta vida. Por cierto, en el segundo servicio voy a predicar qué sucede después de morir. Entonces mira, la respuesta es de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué es vuestra vida? Contesta, ciertamente es ¿qué? Neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ciertamente, en el griego se escribía, es una afirmación. Es verdad, es neblina que se aparece, ¿cuánto tiempo dice acá? Muy poco. Y luego se desvanece. Esta frase le recuerda a Santiago que la vida es tan transitoria como el humo que sale de una hoguera, el vapor que sale de una taza de café o nuestra propia respiración. De hecho, si tú vas al original,
en la palabra de Dios, la vida, la respiración, el espíritu, el aliento, el que pone Dios, ¿verdad? Es esto, así como exhalas. Esa es la respiración, tan breve y visible, ¿verdad? Como en un día frío. Yo me acuerdo cuando me daban la oportunidad de empezar a predicar, de salir a predicar hace como 17 años, 16 años. Íbamos ya estábamos casados, ¿no? Hace 17 años, no, 15. Y íbamos a predicar a Cuernavaca desde Metepec. Entonces nosotros tomábamos una carretera que nos llevaba a las lagunas de Zempoala. Entonces ahí íbamos en la carretera con mucha curva y muy pegadita a las calles. Y de momento entrábamos como a un banco de neblina y teníamos que ir muy despacio. Y de momento desaparecía. Y de momento aparecía. Y de momento desaparecía, en serio. Y la neblina al momento de los rayos de sol, ¿en qué momento cuánto crees que tardaba en desaparecer? Fracciones de segundos. La Biblia describe que esa es la vida. Muchos recordarán su infancia. Muchos recordarán el tiempo que estuvieron en la primaria o en la secundaria y ahora ya son hasta abuelos. Quisieran regresar el tiempo, imposible. La Biblia nos dice que es la vida breve, frágil en cuanto a la vida terrenal. Y hacer planes y vivir sin considerar la voluntad de Dios es catastrófico. Vamos a ver lo que dice Job. Job capítulo 8. Está antes de los Salmos. Job capítulo 8. Así que mis amados hermanos, personas que nos escuchan y nos están viendo por sus dispositivos, cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria de Dios. Porque la vida es tanto, tenemos que planearlo bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. No nos podemos dar el lujo de hacer un lado a Dios y después darnos de topes por una mala decisión. Dice el versículo 9 del capítulo 8 de Job. ¿La tienes? Job 8:9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra. ¿Cómo son los días de nosotros sobre la tierra? Tú vas caminando, viene el sol, el rayo del sol, hay un reflejo, ¿verdad? O hay una sombra que vas dejando. ¿Cuánto tiempo dura si tú estás avanzando? No significa que vas a vivir segundos. Significa que la vida tiene un corto, es demasiado corta en este planeta. Ve lo que dice el Salmo 103, verso 15 y 16, que David escribió más adelantito. Salmo 103, verso 15 y 16. La Biblia dice: el hombre como la hierba son sus días. ¿Qué dice la Biblia? Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, ¿y qué? Y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Regrésate por favor a Santiago capítulo 4, versículo 16. La importancia de hacer, de decidir, de actuar en base a la voluntad de Dios resultará en medida que tú buscas a Dios con todo tu corazón. Y la arrogancia de rechazar la voluntad de Dios, se verá el orgullo que tienes en tu corazón. Santiago está diciendo, después que exhorta y pregunta a los judíos de ese entonces, y ahora el Espíritu Santo a nosotros, ¿qué es la vida? Y nos da la respuesta. El verso 16 dice: pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. La respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacerle caso con actitud presuntuosa.
viviendo como si Dios no existiera. Y hay quien cree que Dios, ¿verdad?, no le va a hacer nada. Qué triste es que cuando una muchacha, un muchacho, ¿verdad?, se adelantan a los tiempos y que ellos dicen: ya sé que me tengo que esperar, ya sé que no tengo que estar buscando esto, ya sé que tengo que estar buscando aquello, las cosas de Dios, pero no me importa, porque al cabo Dios me perdona. Eso es tentar a Dios. La palabra jactáis se traduce ser bulliciosos, hablar en alto, o sea, gritar, gloriarse para sí mismo y hacer alarde de sus propios logros. Es decir, ellos decían: ¡ay! Mañana estaremos ganando dinero, haciendo lo otro, haciendo aquello. Nos vamos a llenar los bolsillos. ¡Ay! Mañana voy a tener un encuentro sexual con Pancha, con Fabricia, con Ruperta. ¡Ah! No me importa. Eran tan soberbios, y esta palabra soberbios se traduce reflejar una ausencia, ¿verdad?, de humildad. Se usaba a veces para describir a charlatanes que viajaban por lugares vendiendo artículos falsos. Esta frase, esta palabra, jactáis y soberbias, juntas, las dos palabras, retratan a alguien que alardea de algo que no tiene y que puede obtener, y niega la palabra de Dios. Toda jactancia, es decir, cosa vana, arrogante, necia como esta, advierte Santiago, es mala. Y el Espíritu Santo está alertando: ¿qué es la vida? El Espíritu Santo te está diciendo: ¿sabes? Reflexiona en tus decisiones, reflexiona en lo que vas a hacer. No te duermas por segundos espiritualmente, porque llegará el momento que te duermes, decimos los mexicanos, en tus laureles, y verdad, te va a llevar la corriente. Santiago capítulo 4 versículo 17. Al final veremos el versículo 15. El pecado de desobedecer la voluntad de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. A ver, reflexiónale. Al que sabe hacer lo bueno y al que sabe hacer lo bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago está reprendiendo a las personas que conocen la voluntad de Dios, pero la desobedecen. Esta palabra bueno se traduce moralmente excelente, digno de honor y honesto. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Apúntale, nada más sígueme. Mateo 6:33. Busca con todo tu corazón y con todas tus fuerzas la presencia del Señor. En la mañana muchos de nosotros, ¿verdad?, nos paramos, ¿verdad? Hay veces que te quedas dormido por el cansancio, bueno, pero ya llevas como costumbre días que te paras, te pones un calcetín verde, un calcetín rojo, a la carrera, la media te la pones en lugar de tapabocas, te pusiste una media porque andas a la carrera y andas ahí todo ahí perdido por desordenado. En la noche tú te pones tus cositas ahí, pones tus tapaboquitas, ¿verdad? Así bien bonito, así, lo pones tus zapatitos desde la noche, oras. En la mañana te levantas tempranito, te paras, oras, Padre Celestial, te alabamos, o en orden. El primer mandamiento que nosotros tenemos es buscar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Búscale con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Recuerda Juan capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 7, donde dice que nosotros somos la vid, ¿verdad? Él es la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, separados de Él no podemos hacer nada. Necesitamos estar pegados a Jesús. Estaremos convencidos de que nosotros necesitamos a Jesús. La oración no es únicamente cuando tú estás en problemas o en dificultades. La oración no es únicamente cuando necesitas algo. La oración no es únicamente para pedir un favor a Dios. La oración es para agradecerle a Dios que Él mora en tu corazón. Primer carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 2, primer carta Juan capítulo 1 versículo 12. Somos sus hijos.
Y un mandamiento es que nosotros seamos gobernados por el Espíritu Santo. Acuérdate, apúntale, Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2: os ruego por las misericordias. Pablo está rogando a los romanos, a la iglesia: te ruego por el sacrificio de Cristo en la cruz, te ruego que por el sacrificio, por ese amor que Cristo derramó en ti, en mí, Romanos 5, te ruego por ese amor que busques a Dios, que te transformes, que cambies tu jicarita, tu cabeza, que conozcas la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y que no te conformes a lo que el mundo ofrece. El mundo es tan espectacular, el mundo es tan lleno de luces, pero mentiroso. Me refiero a sus estrategias. Las estrategias del mundo, ¿cuáles son? Los deseos y la vanagloria de la vida, los ojos altivos, lo que desea una persona que no es conforme a la voluntad de Dios: fama, popularidad, cartera gorda, mujeres, vino, jajaja, jejeje, jijiji, jojoju, todas las vocales, risa y risa. Y después, y un mandamiento, Efesios capítulo 5, versículo 17 y versículo 18: ser llenos del Espíritu Santo. Se traduce gobernados por el Espíritu de Dios. No significa hablar en lenguas, no significa profetizar. Significa que el Espíritu Santo, en la oración, en la comunión con el Padre Celestial, guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús, tus ojos, tu mente, tu corazón, vayas tú entregándoselos, haciendo morir tu carne, de tal manera que cada decisión, cada palabra que sale de tu boca, cada mirada que sale de tus ojos, sea gobernada por el Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, ¿qué es la vida en el cristiano? Amar a Dios por sobre todas las cosas, transformar nuestro entendimiento, ser gobernados por el Espíritu Santo, que nos santifiquemos. Dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8. Perdón, si fui muy rápido, es que si luego se me va el avión, ¿verdad? Que seamos cada vez más de testimonio, Romanos capítulo 14. Y otra, de acuerdo a lo que dice segunda carta de Pedro, principalmente en el capítulo 3, versículo 9, que ganemos almas. Jonás fue llamado a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Huyó. Y el angelito todavía pagó su pasaje, porque el angelito se estaba escapando. Y dice la Biblia, pagando el costo de su pasaje. O sea que tus malas decisiones las vas a pagar. El angelito agarró el pasaje, el tiquete, y luego ¡pum!, se subió. Viene la tormenta y empiezan la gente a decir: ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y todos los ojos sobre Jonás. Y al angelito lo echaron al mar. Lo que apuntaba a la profecía del Señor Jesucristo, cierto. Y el ejemplo que el Espíritu Santo nos da es que una mala decisión que Dios te ha llamado a hacer, ¿verdad? Dios te ha llamado a hacer, cumplir su voluntad, santificarte, apartarte del mal, apartarte del pecado, vivir la vida para Él. Y tú te sales de ese diseño, vas a pagar el precio. Te puedes embarazar fuera del matrimonio. No es permitido ante los ojos de Dios el aborto, mucho menos un asesinato. Es la voluntad de Dios que te cases dentro del matrimonio, que glorifiques a Dios, que honres a Dios, que levantes el nombre del Señor Jesucristo a través de tu vida en santidad, cuidando, amando a tu esposa como Cristo a la iglesia. Pero te sales de ese orden, buscas un amante, buscas la brujería o la hechicería, buscas seguridad en el dinero mal habido, vas a pagar el precio. De Dios nadie se burla. Te pregunto, tú y yo nos contestamos: ¿cómo vas a gastar lo que te queda de vida? ¿En qué vas a gastar, a invertir el tiempo que te queda de vida? Tú y yo no sabemos cuánto nos queda. No sabemos. A mí no me ha llegado una carta diciéndome: fíjate que te quedan 40 años de vida.
y se te cumplen a las 5 de la tarde con 25 segundos. No me ha llegado ninguna carta y creo que a nadie. Pero ¿cómo vas a gastar? ¿Cómo vas a invertir el tiempo que te quede de vida? ¿Cuáles son los planes que tú tienes en tu vida? ¿Está dentro de Dios? ¿Crees que están tus planes la voluntad de Dios? Te pregunto, contéstate. La vida en fracciones de segundos cambia. Hoy en la tarde puedes tener cocinado, una fiesta, una pachanga, ¿verdad? Una borrachera con mujeres, con hombres, lineazos, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que el mundo ofrece, y la vida, ¿verdad? Cambia. Santiago capítulo 4, versículo 15. La bendición de reconocer la voluntad de Dios. Podemos preguntarnos, ahorita muchos podemos decir amén, amén, aleluya, aleluya, gloria al Padre, al Eterno Celestial, el Señor es bueno. En el momento de aflicción se muestran los corazones. Santiago capítulo 4, versículo 15. Dice la Biblia, después de la exhortación, sigue aún hablando Santiago, en lugar de lo cual debieras decir, ¿cómo? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago, el apóstol Santiago, el hermano, medio hermano de Jesucristo, está exhortando a decir, si el Señor quiere, viviremos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La voluntad de Dios es fundamental para todos nosotros dentro de nuestros planes. Solo Dios controla la vida y la muerte. Es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que Jesús, el Cordero de Dios, el siervo sufriente, tiene las llaves de la vida y la muerte. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Y cómo se refleja dentro de lo que es un cristiano, y que cuando se hace la voluntad de Dios, ¿cómo le compara a Jesús? Amados, es el tiempo de revisar nuestra vida. Es el tiempo de que permitamos al Espíritu Santo que nos examine, que nos portemos varonilmente, que seamos nosotros los que dejemos al Espíritu Santo guiar, gobernar toda nuestra vida, y que el tiempo que nos quede de vida sean para glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vete a primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 hasta el verso 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 y 17. ¿La tienes? Esta es una llamada de advertencia. Fíjate, Juan escribe primera, segunda y tercera carta, y es el resumen prácticamente y un poco más de lo que es el Evangelio de Juan. Había un riesgo impresionante con los cristianos porque se estaba infiltrando, se estaba introduciendo mañosamente el misticismo y la doctrina hereje junto con un espíritu anticristo a las iglesias. Entonces el apóstol Juan, el evangelista, el que escribió tanto el Evangelio de Juan como estas tres cartas, advierte a la iglesia del misticismo. Y por eso advierte diciéndole a la iglesia, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Es salvo, por supuesto, pero él advierte de esto, de lo siguiente: todo aquel que no declara a Jesús, a Dios que vino en carne,
el tal es anticristo. Por eso hay muchas advertencias en estas cartas. Y en relación a las tentaciones y a lo místico que estaba ocurriendo, el evangelista Juan escribe a sus lectores en el capítulo 2, verso 15, lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién dice la Biblia? Del mundo. Verso 17: el mundo, ¿qué? Pasa, y sus deseos, ¿cierto? Es decir, hasta aquí, tomando esa primera parte del verso 17, modas van, modas vienen, ¿verdad? Y se acabó. Ya, lo mismo dice Eclesiastés, ¿verdad? El río, ¿verdad? El agua sube y vuelve a caer. Todo, no hay nada, no hay nuevo bajo del sol. Es decir, el agua cae a través de la lluvia, cae en los lagos, en los mares, se vaporiza, vuelve a caer. O sea, es una rutina. Es lo que dice la Biblia. Y las modas, o sea, cuando una persona sin Cristo se vuelve rutinario y las cosas pasan así tan fácil, ¿ahora qué sigue? ¿Qué te va a llenar? El mundo y sus deseos van a pasar. Te pregunto, ¿ya te cansaste de estar viendo pornografía? ¿Ya te cansaste? Decía Salomón, ¿verdad? Ahora sí que mayormente que esto, Salomón decía: mi ojo no se cansó de ver, no le negué nada. Pregunta, ¿ahora qué sigue? Y el Espíritu Santo pregunta: ¿qué sigue que no ha parado tu manera de vivir tan egocéntrica, apartada de Dios y con orgullo? ¿Qué sigue? Porque en el mundo, dice el Señor Jesucristo, tan solo en esta primera parte podría llevar otro mensaje. En el mundo vas a encontrar aflicción. Y Jesucristo dijo: yo doy paz, pero no como el mundo la da. Porque el mundo da una paz ficticia. Drogas es una paz ficticia. Alcohol es una paz ficticia. Mujeres es una paz facticia, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Alcoholismo, drogadicción, borrachera, esto es una paz ficticia. Eso pasa. Y sus deseos, verso 17, parte final: pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Santos hermanos en la fe, vuelve la pregunta para terminar este mensaje: ¿qué es la vida? ¿Has pensado, has meditado qué es la vida? ¿Has pensado, has meditado, te has sentado? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en tu corazón? ¿Valdrá la pena continuar en este mundo fugaz, como dice la palabra de Dios, de esa manera, sin aprovecharlo tiempo, cuando tienes ahora la oportunidad de buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? Es verdad, alguno pudo haber caído en pecado entre semana por falta de oración, comunión con el Señor, cayó en inmoralidad, en pecado, en chisme, murmuración. Es el tiempo de venir a la cruz y ser lavado con la sangre de Jesucristo. Es el tiempo de buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es el tiempo que, como dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para seguir agradando la carne, la vida, como los gentiles lo hacen. Vamos a orar. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también pónganse todas las armaduras del Espíritu Santo en vuestro pensamiento, en este principio. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es suficiente. Es suficiente ya el tiempo que pasó para seguir agradando a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación,
y abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ahora, como cristianos, no corramos con el mismo desenfreno como ellos, con disolución. Pero cada uno de nosotros, así como ellos, dará cuenta delante del Creador. Por eso, la Escritura ha sido predicada aún a quien ahora ya está en la presencia de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues con una mente limpia, despierta, sobrios, despiertos espiritualmente en oración, gobernados por el poder del Espíritu Santo, saturados de su Espíritu de verdad, llenos para llevar el Evangelio de la paz, presurosos para anunciar que Jesucristo viene, porque los días son malos. ¿Qué es la vida? La vida es como la neblina, que aparece y en segundos desaparece. La vida en Cristo es una vida llena de eternidad. Si alguno tiene sed, dijo el Señor Jesucristo, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vengan a mí, dice el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. Amo a mis ovejas. Les llamo a cada una por su nombre y ellas contestan y me conocen. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, dice el Señor Jesucristo. Hoy es el día en que usted y yo reflexionemos, recapacitemos y estemos conscientes que lo que quede de vida en este planeta físicamente de nosotros sean para glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Desde allí, desde su lugar, si quiere levantar las manos, todos tenemos los ojos cerrados. Un momento de agradecimiento a nuestro Dios por estos primeros 11 años, por el pastor Gustavo Ríos, por su esposa, por todo el staff, por cada uno de los servidores. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Padre, por la vida de estos siervos, por sus hijas, por cada uno de los que son coordinadores, de los servidores, por el hermano mío que está junto a mí. Solo tú conoces su corazón, su aflicción, su dolor o su gozo. Satúrale de tu Espíritu Santo. Llénale de ti, Espíritu de Dios. Levántale. Gracias, Padre. Hoy también nos ponemos a cuenta porque muchos de nosotros hemos fallado, no hemos sido constantes en la oración. Hemos permitido muchas áreas en nuestra vida el pecado. Hoy delante de ti lo confesamos y te damos gracias porque ya hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Y hoy en esta mañana el Espíritu Santo está hablándole a esos corazones que quieren recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Hoy el Espíritu Santo está tocando la puerta de su corazón. Les está diciendo: quiero darte vida, vida en abundancia. Y así como estás, es el Espíritu Santo que te está diciendo: ven a mí. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice, y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo, hay perdón en la sangre de Jesús.
No son las religiones, amigo. No son los estilos religiosos. No son las mandas. No son las procesiones lo que te da la salvación. Es Jesús el camino y la verdad y la vida. Desde ahí, desde tu lugar, dile al Señor: entra en mi corazón. Y dile conmigo esta oración que viene en la Biblia: Señor, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que cuando Jesús físicamente murió, juntamente con Él, mi vida de pecado fue sepultada y murió. Cuando Jesús fue levantado por el Espíritu Santo, resucitándole, juntamente con Él he resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias porque ahora Cristo vive en mí. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.